Scrum Manager Podcast, el espacio donde descubrir mejores formas de gestionar tus proyectos. Hola y bienvenidos. Arrancamos este primer episodio para averiguar qué es la serie Fibonacci, qué significa estimar de forma relativa y por qué se hace así en equipos ágiles. Pero antes de empezar, ¿quién fue Fibonacci? Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, es el creador o descubridor de la serie que lleva su nombre, dependiendo de si sois de los que creéis que estos conceptos se crean o se descubren. Era hijo de un comerciante italiano llamado Guillermo de Pisa y apodado Bonacci, de ahí hijo de Bonacci, Fibonacci. Viajó desde pequeño con su padre por todo el Mediterráneo y se familiarizó pronto con el sistema de numeración indoarábigo, que estudió durante toda su vida. Uno de sus libros más famosos es el Liber Abaci, o libro de cálculo, publicado en torno a 1202. Tuvo muchísimo impacto en el ámbito matemático europeo, entre otras cosas porque aplica el sistema de numeración indoarábigo a situaciones del mundo real y con ejemplos, a contabilidad comercial, probabilística, geometría, un largo etcétera. En él aparece por primera vez la famosa serie Fibonacci. Se caracteriza porque cada número es la suma de los dos anteriores. Comienza con 0 y 1 y continúa con 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Podríamos seguir así hasta el infinito. La serie es famosa por muchos motivos. Se encuentra en todas partes en la naturaleza, en las ramas de los árboles y la distribución de sus hojas, en los pétalos de las flores. De hecho, Fibonacci la explica en relación al crecimiento de una población de conejos. Si nos ponemos filosóficos, hay quien cree que la serie conecta con principios fundamentales de nuestro universo. En un sentido práctico, es una serie tan famosa porque tiene muchísimas aplicaciones en matemáticas y campos como la informática, la biología y la economía. Tiene propiedades muy interesantes que la hacen versátil y valiosa para resolver problemas reales. Por ejemplo, en ciencias informáticas, se usa para analizar la complejidad de algoritmos. En biología, se suele ver en la distribución de hojas, semillas y pétalos de muchas plantas. En economía, se usa para analizar mercados financieros y hacer predicciones en base a tendencias pasadas. Y en agilidad, que es el tema que nos importa, se usa para estimar el esfuerzo requerido para completar una tarea. Lo importante y la razón por la que usamos esta serie, y no una serie de números consecutivos normal, es que nos fijemos en la distancia que existe entre los números y no en los números en sí. Quedémonos con un concepto clave: distancia relativa. La distancia relativa en la serie de Fibonacci se estabiliza cuando los números empiezan a aumentar. La distancia relativa entre 0 y 1 es infinita. Entre 1 y 2 es del 100%, entre el 2 y el 3 del 50%, y luego entre 13 y 21, 21 y 34 y en adelante, la distancia relativa empieza a rondar el 61-62% y se estabiliza por ahí. Sin agobios, si suena poco intuitivo, es porque lo es. Una visualización ayuda. Hay muchísimas visualizaciones de la escala Fibonacci, pero puede que os suene haberla visto en forma de espiral. Ese 62% es lo que se conoce como la proporción áurea. El caso es que estas distancias relativas hacen muy fácil comparar tamaños y elegir entre uno y otro. A las personas se nos suele dar bastante mal hacer estimaciones absolutas, pero las relativas se nos dan muy bien. Un ejemplo, supongamos un elefante, y yo os pregunto, ¿cuánto pesa el elefante, más o menos en toneladas? Eso sería pedir una estimación absoluta. No es sencillo. Depende de lo claro que sea nuestro concepto de tonelada y elefante. Pero si yo pregunto, ¿qué pesa más? ¿Un elefante o una cebra? La pregunta se vuelve muchísimo más fácil, porque tampoco estoy pidiendo la distancia absoluta de peso entre ambos. Solo necesito saber la diferencia relativa que existe entre el elefante y la cebra. Esta facilidad que da el tener un ejemplo concreto con el que comparar es una de las razones por las que en agilidad se usan unidades relativas para estimar. Se toma como referencia una tarea sencilla con la que el equipo está familiarizado, que marca la unidad, y se compara en relación a esta. Es más rápido y es más fácil.
Ahora bien, ¿la serie Fibonacci ayuda a estimar con más precisión? Lo cierto es que no. No ayuda a precisar, sino que nos protege de intentar hacerlo. Nos mantiene en el reino de las estimaciones aproximadas y relativas. Esto nos interesa, porque en proyectos ágiles o empresas del conocimiento, las tareas suelen tener un alto componente tipo creativo. No son tareas con soluciones únicas, absolutas y objetivamente medibles. Además, las personas del equipo tienen diferentes áreas de pericia y grados de experiencia, y el esfuerzo y tiempo que necesitan para la misma tarea es diferente en función de estas variables. La incertidumbre y la variabilidad van de la mano de los proyectos ágiles. No solo eso, a menudo se nos olvida que la complejidad no es lineal, es exponencial. Y para esto la serie Fibonacci ayuda también, porque de forma intuitiva nos lo está dando a entender. Cuanto mayor es una tarea, más incógnitas y variables entran en juego, y con cada variable, la complejidad se multiplica y es más difícil estimar con precisión. A veces la estimación inicial se puede ir ajustando conforme se obtienen más datos, aunque está claro que al gestionar un proyecto nos encantaría saber exactamente cuándo estará terminada una tarea. Esto no siempre es posible. En entornos complejos y dinámicos, las estimaciones relativas son más útiles y, por extraño que suene, más precisas. De la teoría a la práctica. Vamos a explicar cómo se suele usar la serie Fibonacci en el día a día. El uso más extendido es el planning poker o póker de estimación, ideado por James Greening. Es un juego de planificación en el que los miembros del equipo utilizan una baraja de cartas con los valores de la escala Fibonacci. Se usan para representar el tiempo que cada persona cree que se necesitará para completar la tarea. Aparecen los valores de la escala del 0 al 21, ya que si una tarea es mayor de 21, eso suele indicar que es demasiado grande y hay que descomponerla en otras menores. Hablaremos más de esto en un futuro episodio. Además de estos números, la baraja suele contener algunas cartas más. Una que vale por medio punto, para tareas más pequeñas que 1, pero mayores que 0. Una con el símbolo de infinito, que representa tareas mayores de 21, que, como habíamos explicado antes, son demasiado grandes para ser estimadas. Una con un interrogante, para indicar que por las razones que sea, no se puede estimar. Puede que haya demasiadas incógnitas o falte información. Y por último, una carta con una imagen alusiva que sirve para pedir hacer un descanso. El formato baraja se usa para permitir que todos opinen a la vez y sin que las estimaciones de unos afecten a otros. Que haya discrepancias puede ser beneficioso e interesante. A veces unos miembros consideran que la misma tarea es muy sencilla y otros enorme o infinita. Cuando esto sucede, interesa que los miembros con las estimaciones dispares comenten por qué han elegido cada carta. Después, se vuelve a votar. A veces es difícil saber qué carta elegir. Un consejo es que ante la duda, es mejor elegir el valor superior. Podemos imaginar los valores como contenedores de diferentes tamaños y preguntarnos en cuál de ellos cabe la tarea. Si tenemos una tarea que creemos que vale 6 o 7, no cabe en el 5. Elegiríamos la carta 8. Recordamos que el objetivo de esta técnica es la rapidez y obtener valores orientativos, no precisos. Es una forma de alcanzar consenso en escasos minutos y sin discutir. Por último, habrá que tomar una decisión. Se puede elegir la estimación menor, la mayor o la media. ¿Pero quién decide? Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con unidades relativas y que el valor 1 equivale a una tarea sencilla con la que todo el mundo está familiarizado. Por ejemplo, fuera de la oficina, podría ser el tiempo que se tarda en freír un huevo frito. Todos nos podemos imaginar haciendo esto y si nos preguntan ¿cuántos huevos fritos cuesta planchar una camisa? La pregunta será distinta según lo bien o mal que se nos dé planchar. Por eso, quienes tienen que decidir la estimación definitiva son la persona o las personas encargadas de la tarea. Por ejemplo, un programador senior puede levantar un servidor antes de la pausa para el café,
Pero un programador junior puede tardar mucho más, y queremos saber el tiempo que tardará quien lo haga. Pero el planning poker no es ni mucho menos la única manera de estimar de forma ágil. Hay equipos que directamente reniegan de las estimaciones y no las hacen, pero esto es un tema para otro episodio. Por ahora esperamos que haya quedado claro por qué en proyectos ágiles se estima de forma relativa y cómo la escala Fibonacci ayuda a este propósito. Primero, porque ofrece cifras fáciles de comparar entre ellas, y segundo, porque comunica de manera intuitiva que la complejidad aumenta de forma no lineal. Volveremos con el próximo episodio en lo que se tarda en hacer un sprint, un par de semanas. Hasta entonces podéis encontrarnos en Twitter, LinkedIn y en scrummanager.com. Mucha suerte con vuestros proyectos y ¡hasta la próxima!